Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cuando y dónde nos oigan. Estamos en Desde la Facultad, un programa de estudiantes de Derecho que van a hablar, y que hoy vamos a hablar de temas jurídicos, pero desde una visión, repito, mucho más fresca, más juvenil. Hoy nos acompañan Isabela Blanco, es estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana, al igual que Emilio Archila, y Nicolás Dupont, que es estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes. Debe llegar en un ratito Adriana Torres, que es estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana. Pero nos acompaña y es nuestro invitado de honor, es un gran amigo. Tan buen amigo es que no le he podido dar la mano, no lo conozco frente a frente, pero la ventaja de las comunicaciones es que hemos hecho una relación de amistad por internet. Se llama Hernán González. Hernán es un abogado de la Universidad Diego Portales de Chile, un abogado combativo con el cual hemos tratado temas de derecho deportivo y nos ha venido acá desde la facultad una o dos veces para hablar de temas de Chile. Pero obviamente hoy Hernán nos va a acompañar porque queremos oír de primera mano, y tenemos inclusive preguntas que las redes sociales nos han mandado sobre el cambio que ocurrió y que va a ocurrir en Chile, seguramente lo que queda de año y el próximo año, que además va a ser mucho más interesante por un ingrediente adicional que es la pandemia y todo lo que esto conlleva. Yo quiero hacer una pequeña introducción que siempre la he hecho y creo que me han oído varias veces, pero que me parece que es importante, es que acá también vía urnas, vía séptima papeleta, había un proceso que no era institucional, que no fue avalado por las instituciones en ese momento, como fruto de la reacción que los universitarios, las facultades de Derecho de casi todas las universidades, al menos de Bogotá, universidades públicas y privadas, lograron introducir una séptima papeleta en una de las elecciones que ni me acuerdo. Si soy franco, yo no estaba de acuerdo con el movimiento de la séptima papeleta y hace poquito me mandaron una carta que firmamos bastantes estudiantes donde creíamos que lo adecuado era la Constitución de 1886. Pero repito, gracias a ese movimiento estudiantil con Carrillo y con muchos, Guardiola y muchos estudiantes que en su momento estaban convencidos de un cambio institucional, se logró una constitución nueva que a mí me parece que ha funcionado a pesar de todos los problemas que tiene. La constitución empezó el 4 de julio de 1991 y hasta hoy ha tenido infinidad de cambios, de reformas constitucionales y de muchas cosas. Pero es la que nos rige y creó para mí la figura más interesante de la vida jurídica colombiana, que es la tutela. Muchachos, buenas, ¿cómo van? Isabela. Hola, ¿cómo están? Te veo como con una bandana roja. Vamos, Andrés, ¿qué tal? Un saludo a Hernán también, que nos acompaña desde Chile. Hernán, ¿por qué no nos cuentas un poquito de una vez cómo fue tu experiencia con esta situación jurídica social en Chile? A ver, Emilio, no sé, bueno, yo estuve acá hace casi un año hablando con ustedes también de lo que estaba pasando en ese minuto con la revuelta, la revuelta pingüina. Es pingüina porque la iniciaron los secundarios. Acá en Chile los pingüinos son los secundarios. Y que fue tomando fuerza. El día domingo se vivió una jornada histórica. Secundarios son estudiantes de colegio de bachillerato. Para aclarar. Claro, de 15, 16, 17 años. Niños. Y que ellos lo partieron, a ver, esto no lo perdamos, para que, haciendo un poco memoria hacia atrás, ¿no? Esto parte por el alza de 30 pesos del pasaje de metro de Santiago,
y de locomoción colectiva en general, subía a 30 pesos. Los secundarios partieron con una manifestación pacífica en la calle, no da resultado, luego se saltan los torniquetes, llaman a evadir, y se vive una jornada histórica el día 19 donde toda la gente evadió el metro, donde se reunió en plaza, en ese tiempo llamada Plaza Italia, Plaza Baquedano, hoy día renombrada por el Populus como Plaza Dignidad, y así hay que llamarla, aunque los mapas insisten que se llama Plaza Baquedano. Ya les voy a explicar por qué se llama Baquedano. Y bueno, todo eso decanta, ¿no? Después de un año de negociaciones, de marchas multitudinarias, de miles de mutilados en manos de la Fuerza Pública de Carabineros de Chile, de muertos, de torturados, decanta en que el día domingo se produce este plebiscito histórico donde se produce el mayor número de participación de personas en una elección popular del último tiempo, y una aplastante victoria del apruebo, ¿no? La opción eran dos, era aprueba usted la redacción de una nueva constitución o rechaza usted esto, y el apruebo ganó con sobre el 70% de los votos, salvo en 5 comunas del país, una la Antártica chilena, que básicamente una comuna militar, porque en la Antártica no hay base militar allá, otra un pueblo que es fronterizo con Bolivia, que también es un pueblo militar, y las 3 comunas de mayores ingresos de Chile, que son Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, que es donde gana el rechazo. Pero Hernán, espera que vas muy rápido. Para. ¿Cómo se logró para que se hiciera el referendo? Porque tú me dices, los pingüinos empezaron y votamos, pero desde el saltarse los torniquetes hasta llegar a un proceso electoral. En noviembre del año pasado, los políticos bien acorralados, hay que decirlo. En noviembre del año pasado se decía que Piñera no terminaba el año. Sebastián Piñera no terminaba como presidente de la República el año, y se llegó a un acuerdo en el Congreso para llamar a un referéndum por una nueva constitución, básicamente. Y fue una forma de ganar tiempo, supuestamente, para la continuidad del gobierno, y, entre comillas, esperaban que eso calmara las aguas y calmara a la sociedad, lo cual estuvo lejos de pasar. A la gente no le gustó, yo me acuerdo que les comenté, no les gustó el acuerdo era bien malo en un principio. De hecho, todavía hay puntos súper criticados, como son el tema de que cuando esto termine, viene un proceso que ya se los voy a explicar, pero hay un plebiscito de salida para ratificar la nueva constitución, y tiene que ser aprobado con 2/3 el texto completo de la votación. Y ese 2/3, en el fondo, la derecha chilena siempre saca 1/3 y un poco más. Entonces, como que es una ley de amarre como para que no cambie en el fondo. Y es lo que se está tratando hoy día en negociaciones de terminar. Entonces, se hizo este referéndum. Hace poco tiempo atrás, hace casi un mes, Sebastián Piñera, en una conferencia de prensa, dijo que en noviembre del año pasado él había tenido que elegir entre la democracia y un futuro que él no quería nombrar, dando clara alusión a un golpe de Estado nuevo. Entonces, el referéndum parece ser que fue más con esa intención de evitar un nuevo golpe de Estado en Chile, y esperaban ellos hacer las cosas mejor. Vino la pandemia, lo hicieron peor. Yo creo que el gobierno tenía una oportunidad histórica para salvarse de este descalabro, y solo agregaron más rabia a la población chilena. Y bueno, pasó lo que pasó el domingo pasado. Bien. ¿Qué viene? ¿Qué viene? En diciembre se cierran las candidaturas para los constituyentes, porque, a ver, ganó el apruebo y ganó la convención constituyente. Esto quiere decir que van a haber 155 personas elegidas popularmente a cargo de la redacción del nuevo documento legal. Esas personas van a quedar inhabilitadas por un proceso para ser diputados o parlamentarios posteriormente al proceso de redacción. Está todo un problema aquí porque, a ver, lo único que se sabe a ciencia cierta son 155 personas las que van a redactar esto, van a tener sueldo, no está claro cómo van a sesionar ni dónde, y lo otro que se sabe es que tiene que ser, es paritaria, ¿no? Este proceso constituyente va a ser mitad hombre, mitad mujer. Ahora, el día de ayer en la noche se llegó a acuerdo, esto es noticia salida del horno,
se llegó a acuerdo para aprobar, además de esto de lo paritario de la constituyente, el que haya 23 escaños reservados para pueblos originarios. ¿Ya? Chile tiene un conflicto terrible en la Araucanía. Hoy día en la mañana falleció un carabinero con un baleado. No está claro quién fue. Recordemos que a lo largo del último año han fallecido 4 o 5 mapuches en manos de carabineros y con procesos abiertos todavía. Entonces hay un conflicto bien grande con el pueblo mapuche principalmente. Y bueno, se busca dar estos escaños tratando de reconocer en el fondo a estos pueblos que hasta el día de hoy son invisibilizados por la Constitución de 1980. Hernán, yo ahí tengo una pregunta. Primero te saludo, qué chévere que estemos otra vez en otro programa. Me acuerdo el que hicimos sobre las protestas en Chile, que fue espectacular. Andrés, me estás haciendo bullying por mi bandana, pero no es por nada en especial. Y ¿no? Hernán, yo estaba un poquito pendiente del proceso de esta constituyente en Chile, porque me encanta el derecho constitucional y tengo mucha intriga. Y respecto al proceso de elección, te quiero preguntar si, por ejemplo, no lo sé, si existen requisitos especiales, como por ejemplo ser mayor de edad, ser abogado. Entiendo que va a ser un poquito paritaria, eso me parece además súper interesante. No, va a ser paritaria. Me parece espectacular. Y me parece súper interesante porque digamos que en nuestra constituyente solamente participaron 4 mujeres. Entonces, no me imaginé que eso fuera a ser un requisito y me parece súper chévere que se empiece a plantear este tipo de propuestas. Y además, mi segunda pregunta va a que entiendo que, listo, se hizo el referendo, ahora se escogen a los constituyentes y una vez los constituyentes trabajen, digamos que el pueblo tiene que volver a votar para aprobar lo que hicieron, ¿cierto? Eso es lo que yo entiendo, no sé si tú me corregirás. Como te decía, en diciembre se cierra la inscripción para los constituyentes. Los y las constituyentes, y les constituyentes, hay que ocupar todos los lenguajes posibles hoy día. Los y las. Está reconocido el les. Por la Real, está reconocido por la Real Academia. La Real Academia de la Lengua habla de los y las. No jodas. No. Tiene más autoridad, no sé, tiene más autoridad cualquiera que la Real Academia de la Lengua Española para venir a imponer acá el lenguaje de Latinoamérica. Independiente de eso, independiente de los gustos que tengamos por el lenguaje, se cierra en diciembre. Los requisitos son ser mayor de edad. El lenguaje tiene que, porque si no tenemos gramática, no vamos a llegar a ningún lado. Pero, es nuestra por eso les decía. Pero un segundo, este puede ser otro programa. Dejemos que Hernán nos cuente cómo va la cosa. Otro programa, sí, toda la razón. Vamos a hablar de eso. Se cierra en diciembre y se eligen en abril del próximo año, ¿ya? Esa elección de abril del 2011 en el fondo se hace como si fuera una elección de distrito, vale decir como elegir congresistas, elegir diputados y senadores, y se eligen por cantidad según qué tamaño sea el distrito. Si es muy grande son 8, si es más pequeño son 5 y así. Cuando sea número impar, no puede haber la diferencia entre hombre y mujer no puede ser más de 1 cuando sea impar. O sea, si es de 5, pueden haber 3 hombres y 2 mujeres o 3 mujeres y 2 hombres, pero no 4 y 1, ¿ya? Eso en abril. Elegido esto, el presidente de la República, hasta ahora Sebastián Piñera Echenique, no sabemos cómo va a seguir esta cosa, porque tiene causas judiciales, por eso lo digo, él tiene causas judiciales abiertas en su contra, que podría cambiar todo el escenario político. En Latinoamérica todos los presidentes tienen causas judiciales, todos. No, pero aquí no tienen cómo salvarse hasta ahora, así que está difícil, pero por eso lo digo. Y se eligen y ahí empieza a funcionar, el presidente de la República va a decir, ok, ahora sesiona la Convención Constituyente durante 9 meses, y tienen 9 meses para escribir el nuevo texto constitucional, que se puede prorrogar a 3 más. Entonces, en total, se habla de que finales de 2021, principios del 2022, es el referendo de salida de del nuevo constituyente. ¿Qué es lo que se va a votar ahí? Es si es que la gente está de acuerdo con el nuevo texto constitucional o no, y que tiene que ganar el apruebo por 2 tercios. Hernán, y una pregunta, en caso de que no gane el apruebo, ¿qué pasa? Volvemos a la Constitución del 80. Esa es una de las cosas que se está discutiendo hoy día, porque los resultados no dan como para que la Constitución del 80 vuelva. Perdió casi 80-20,
Por lo tanto, pensar que la Constitución del 80 va a volver y va a funcionar tranquilamente es una utopía. Entonces, lo que se está buscando es que aquellos puntos donde no se llegue a acuerdo sean plebiscitados para evitar que después venga el problema mayor. O buscar otro mecanismo que puede ser eventualmente un segundo proceso constituyente eventual para buscar una alternativa. Porque la verdad, chiquillos, los resultados fueron, o sea, el apruebo pasó por arriba y no me imagino volviendo a la Constitución del 80 después de esto. Nico. ¿Se esperaba un resultado así de abrumador, Hernán? En lo personal yo tenía bastante miedo con que se desconozca, y porque se votó en plena pandemia. Hay que pensar que había filas de 4 o 5 horas para votar en algunos locales de votación y la gente podría haberse devuelto a las casas. Si votaba todo el mundo, sí, nosotros decíamos que si votaba toda la gente ganábamos por paliza, pero no 80-20. Pero un poquito excesivo, fue muy sorprendente. Nico, quería preguntar algo. Ok, ¿Nico? Dale, Dupont. Sí, no, yo, pues es natural, primero que todo, dibujar paralelos. Dibujar paralelos porque las constituciones colombianas anteriores a las del 91 casi siempre eran, y casi todas, especialmente las del siglo XIX, digamos que impuestas por un régimen hegemónico, más o menos. En cambio, pues la del 91 fue la primera que digamos que no fue impuesta por un régimen hegemónico, sino con un proceso democrático pactado que la construyó. Entonces es un paralelo que uno dibuja. Otro paralelo que uno puede dibujar es el que hacíamos antes, y es el del movimiento popular, el movimiento social, que lleva a la construcción de una constitución sin que venga de arriba, es decir, que venga de abajo el proyecto. La constitución del 91 es una constitución muy progresista, es una constitución muy moderna, es una constitución muy innovadora, y que llenó en su momento, en el momento de la constituyente, previo y posterior a su aprobación, a que hubiera mucha esperanza en Colombia de un cambio verdadero. Han pasado 30 años desde nuestro gran proceso constitucional y vemos algo muy parecido a lo que ocurre hoy en Chile. Protesta social, violencia policial, insatisfacción, pues nosotros seguimos envueltos en un gran conflicto armado, tenemos muchos problemas con nuestras instituciones, las queremos reformar, las queremos cambiar, siempre se llama a reformar estructuralmente y sustancialmente el sistema que tenemos. Y digamos, ¿qué opinión tiene Hernán y qué opinión tiene una persona como Andrés, que vivió en ese momento de la Constitución, después de ver cómo estos proyectos, si bien pueden significar mucho y ser muy esperanzadores y construir muchas instituciones como la tutela que pueden estar en beneficio de la sociedad, cómo evitar que ocurra, pues en parte lo que ocurrió en Colombia, cómo evitar que toda esta esperanza y todas estas reformas constitucionales y legales no terminen en lo mismo que teníamos con una constitución anterior, en los mismos problemas de violencia, en los mismos llamados a reestructurar, en la misma insatisfacción. No estoy dejando de reconocer que en Colombia ha habido grandes avances, estoy diciendo que pareciese que así hubiéramos tenido ese gran momento de esperanza, pues hubo muchísimos problemas y hubo muchos retrocesos, incluso reformas que son muy contraconstitucionales y en gran parte creo que un gran problema que también se crea cuando se construye cualquier nueva constitución, cómo evitar también que desde la política, desde los legisladores, no se reglamente la constitución, no se construyan leyes para que esa constitución de verdad exista y de verdad influya en la vida de las personas, y no se quede, digamos, en ese papel y en esa esperanza. Entonces es una pregunta para Andrés y para Hernán. A ver, arranco yo con lo que pasó y Hernán con lo que va a pasar. Déjame yo, vale. A ver, el tema es que el país sí cambió, indudablemente cambió en muchísimas cosas. El país cambió es que no podía decirlas ni siquiera porque son muchas, pero desde organización administrativa hasta temas electorales, pero lo que no cambia con una constitución es la gente.
es un país imbuido en el narcotráfico, un país con una violencia endémica, y es un país que cada cual considera tener la razón y la defiende con plomo. Y lo hemos visto desde hace 30 años hasta hoy. Y lo hemos visto de lado y lado, y cada vez que alguien trata de buscar otra salida al plomo, normalmente acaba muerto. Entonces, hay un tema que lo que no va a cambiar nunca la Constitución y que puede generar, y que de hecho generó mucha insatisfacción y que seguirá generando, es que la gente no cambia. Y que muchos de los que estaban hace 30 años sentados tratando de cambiar esto, pues siguen allí. Entonces, hay un tema que es cierto. Hay unos aspectos que a mí me parecen muy interesantes. Hoy en día nos da susto que las FARC esté en el Congreso. Pero yo les recuerdo que el partido que más escaños ganó fue el M-19. Unos exguerrilleros, y de ellos sí no se habla, o se habla de algunos nomás. Y no pasó nada. Se hizo una constitución muy avanzada que sirvió para algunas cosas. Pero lo que es difícil, y en eso yo tengo más fe en los chilenos que en los colombianos, es que el colombiano por definición, por naturaleza es violento. Y lo hemos visto, y lo vamos a ver, y lo seguimos viendo yo no sé cuánto tiempo. Entonces, la Constitución fue una gran esperanza, y yo creo que cumplió con algunos de sus deseos. Pero pues sin lugar a dudas, lo más difícil es cambiar una cultura, y una cultura no cambia un librito de 300 artículos. Es un tema de educación, es un tema de cómo afrontamos la diferencia, cómo en algún momento vamos a intentar discutir y no echar plomo. Entonces, pues ese es lo doloroso que ha habido acá. Hernán, ¿qué irá a pasar? A ver, yo, hablando de los paralelismos, ¿no? Chile es el único país en el mundo que desarrolló en la época del 60 y del 70 lo que se llamó la vía chilena al socialismo, ¿no? Que era llegar al socialismo por medio del sufragio, era una vía democrática. Eso te marca de por sí una forma de entender la vida en Chile, como la idea del sufragio, la idea de la participación ciudadana, que se rompe drásticamente el 73 con el golpe de Estado de Chile y las terribles consecuencias que algunas familias vivimos hasta el día de hoy. Yo no tengo idea dónde está un tío abuelo, desapareció y no sabemos nada de él. Tengo tíos torturados, tengo familiares que se fueron al exilio, familias rotas. Entonces, en la cultura chilena la participación está súper arraigada. Hasta el 73 Chile era un país muy participativo. Viene la dictadura y por razones obvias la gente dejó de participar. Se destruyó todo lo que era la organización social de barrio, los clubes de barrio desaparecieron en muchos casos, pasaron varias cosas ahí entre medio que estaban medias dormidas. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una señora que fue a votar, que estuvo haciendo una fila de 4 horas, y cuando le preguntan le dice, usted lleva 4 horas en la fila, y ella responde y dice, llevo casi 40 años en esta fila. O sea, para que se hagan una idea de la sed que había socialmente por cambiar esto, ¿no? Por cambiar esta realidad. La gente tiene súper claro, y en Chile tenemos súper claro que la Constitución no va a arreglar todos los problemas de la noche a la mañana, pero sí necesitamos una Constitución que sea más cercana y que sea más amigable. Nosotros, a ver, por mencionarle algunas cosas, la ley de aborto fue rechazada por inconstitucional, el aborto general, y tenemos hoy día un aborto en 3 causales que son bien precarias, ¿no? La ley del CERNAC, que era una ley que el CERNAC es el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Cuáles son las 3 causales? Qué pena, Hernán. Podría decirles que de pronto son las 3 causales son riesgo de muerte de la madre, inviabilidad fetal y violación y embarazo por violación. Exactamente las mismas que en Colombia. Entonces, pero el proyecto general, el proyecto presentado por la expresidenta Michelle Bachelet, era un proyecto de aborto general, ¿no? O sea, presentado y que había ganado en el Congreso con lo quórum necesario, pero se decretó inconstitucional por el Tribunal Constitucional. La ley del CERNAC era lo mismo, ¿no? O sea, un CERNAC que el Servicio Nacional del Consumidor que podía sancionar a las empresas, y vino el Tribunal Constitucional y dijo, no, las empresas tienen que ser sancionadas por sede judicial, no por sede administrativa.
después de casos horrendos como el de la Polar, donde se estafó una cantidad de gente gigante, y esa empresa después fue perdonada por el Estado de Chile. Y así hay un montón. La ley de divorcio en su minuto se decretó inconstitucional, y después los mismos que habían votado en contra de la ley se estaban divorciando como locos. Entonces, sí, pasa. La ley de unión, en Chile no existe el matrimonio igualitario, tenemos una ley distinta que se llama la ley de unión civil, donde personas del mismo sexo pueden contraer una especie, ¿no?, para glorificarlo como una especie de matrimonio. Pero en su minuto también se decretó inconstitucional y se tuvo que dar vuelta a eso en el Tribunal Constitucional y todo. Entonces, constantemente en Chile, las leyes como más sociales, por decirlo así, y que ganan en el Congreso, que eso es lo más llamativo, y ganan con los quórums necesarios, eran decretadas inconstitucionales y impedía un avance de la sociedad. Entonces era una constitución súper rígida, que no se amoldaba a los tiempos, y lo que terminó por pasar fue entonces que estalla. Entonces, en ese sentido, yo tengo mucha tranquilidad en lo que pueda pasar si gana la nueva constitución, en el sentido de que nadie está esperando que la nueva constitución resuelva de la noche a la mañana los problemas, pero sí busca una constitución que permita la constante movilidad social, porque de eso se trata, vivir en sociedad, ¿no? Las discrepancias, ir progresando día a día y no vivir amarrado a lo que quería un dictador y genocida como fue el dictador Pinochet. Toca analizar que este cambio constitucional es muy social, ¿no? Que responde mucho a la actualidad de Chile en cuanto a lo que tú hablabas de las protestas y demás, en cuanto a lo que se hablaba de eso. Pero yo quería preguntar cómo funcionan las cortes en Chile, cómo funcionan, pues, es que acá en Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional define ciertos aspectos. Allá, ¿cómo ha sido el avance, pues, allá en cuanto a estos diferentes temas? Porque estaba viendo la Constitución de Chile y es bastante conservadora. Hay otros puntos, aparte de los que mencionaste, en donde se garantice, por ejemplo, a los indígenas. No vi mucho de los indígenas, pero que se haya hecho un avance constitucional. No. Yo creo que una cosa acá muy rápida, y es que está tan ligado con lo que dice Emilio y con lo que acaba de decir Hernán, y es, pareciera que en Chile fuera la contradicción de Colombia. Acá nuestro Congreso es muy conservador y no pasa y pasa muchas leyes que son, digamos, en contra derechos, y la Corte Constitucional es muy activista y casi que legisla mucho en pro de los derechos, o legisla, yo lo digo así, la Corte legisla en pro de los derechos. ¿Dirías que en Chile viene pasando con esa Constitución? Pues todo lo contrario, ¿sí? Chile tiene, primero voy a responderle a Emilio y después a Nico, ¿no? En primer lugar, tenemos los tribunales civiles, familia, laboral, penal, etcétera, y una corte de apelaciones, una corte suprema y un tribunal constitucional. La mayor traba es el tribunal constitucional hoy día. Es la mayor traba. Esta constitución, la del 80, ha sido reformada, sí. En 2005 tuvo una reforma importante, tuvo otra reforma importante hace 5 años, 6 años, que terminó con el sistema binominal, para entender. La Constitución chilena de 1980 tenía una serie de normas ancla que impedían el cambio constante. Era el Tribunal Constitucional, en primer lugar, que se elige a prerrogativa del gobierno, va eligiendo, cada gobierno elige 3 de los 7 y así, y por lo tanto siempre hay una mayoría más bien conservadora, siempre, porque se llega a acuerdo político, como todos los nombramientos. En segundo lugar, las leyes de quórum calificado, que ciertas temáticas de ley tienen que ser aprobadas por 3/5 o por 2/3, no con mayoría simple. Eso ya era un gran impedimento, pero a eso se sumaba, y era lo que más lo grababa, el sistema binominal, que garantizaba en el fondo tenías que doblar a tu competencia en el distrito, como partido o como agrupación, para llevar a tus 2 candidatos. Entonces daba lo mismo si tú ganabas con los 2 candidatos, si es que no doblabas al otro, el otro tenía un representante. Y de esta manera siempre, la derecha siempre tuvo los tercios necesarios para impedir las reformas más importantes en el Congreso. Que por movimientos sociales obviamente han tenido que flexibilizar sus campañas. Hoy día
Andrés se va a reír, pero personas que estuvieron en Chacarilla con el dictador como Joaquín Lavín hoy día dicen ser socialdemócratas, y los tipos estaban llorando escondidos en los pasillos cuando detuvieron a Pinochet en Londres. Entonces hoy día desconocen a Pinochet y hasta hace 3 años, 4 años atrás, porque tú los debís conocer cuando pasaban estas cosas en Chile, que salían llorando algunos políticos porque Pinochet estaba detenido en Londres, y lloraban y decían que no, que esto era inaceptable, y hoy día dicen que Pinochet era un dictador. Uno no entiende nada, ¿no? Hoy día como que se dieron vuelta la chaqueta súper rápido. Uno puede cambiar de opinión. Uno puede cambiar de opinión. Sí, pero no cambiéis de opinión de un día para otro. Pues. Ricardo, pero bueno. Por eso no les creen, en el fondo, ¿cachai? Ahora, perdón, el cachai, mi abuela me va a retar si escuchaste. No, es perfecto. Me encanta el cachai. Entonces, evidentemente, hay un sistema, y el Tribunal Constitucional en el fondo era un impedimento a las reformas porque veía el supuesto cumplimiento de la legalidad, ¿no? Porque la ley es la palabra manifestada en la forma que prescribe la Constitución. O sea, en el aborto el tema era que la Constitución dice: toda persona tiene derecho a la vida y el que está por nacer tendrá una protección especial. Y un sector decía, bueno, entiende que tiene el mismo derecho a la vida que una persona que ya nació, lo cual es imposible si uno lee orgánicamente los distintos cuerpos legales chilenos, pero para el Tribunal Constitucional era así y impedía la reforma. Entonces, el Tribunal Constitucional era un problema, pero se suma a eso el tema del Congreso. Cuando la derecha pierde los tercios en el Congreso por el binominal y aparecen nuevos actores políticos, el Tribunal Constitucional se transformó en un agente político más que tomaba decisiones contra pueblo, a pesar de que en el Congreso se habían ganado esas elecciones. Y ahí aprovecho a responderte, Nicolás. Yo creo que en el último tiempo el Congreso ha estado aprobando cosas más pro pueblo, pero hay una barrera de salida después, un control posterior que es el Tribunal Constitucional, que impedía esos cambios de manera más drástica y relevante. Bueno, Hernán, tenemos una serie de preguntas que Isabela como que está tímida y no las quiere hacer, pero no estoy tímida. Acá hay mucha gente pero estás callada, que no es normal en ti. Acá hay mucha gente que quiere, que tiene interrogantes, que acá no se oye gente joven, y menos de izquierda. Entonces, para mí es toda una primicia tener a alguien que está allá, que salió, que peleó, que votó y que cree en este proceso. Isa. Resulta que en nuestra página en Instagram hicimos una cajita para que ellos nos pusieran preguntas, porque a mí, sobre todo, me surgían muchísimas dudas, y a nosotros como estudiantes creo que vemos como el proceso de reforma de la Constitución muy lejos, como que nos hablan, por ejemplo, en Colombia nosotros hablan muchísimo de la Constitución del 91, todo lo que pasó, y digamos que la mayoría de las preguntas que nos mandaron, creo que ya Hernando las contestó, eran sobre todo, por ejemplo, cómo se iban a elegir a los constituyentes, cuáles habían sido las causas, pero hay una que me llama mucho la atención y que no es jurídica, y creo que también es súper importante, y es, tú nos mandaste una foto de un edificio bastante importante en Chile donde se reunió la gente ese día, y una de las preguntas va completamente conectado a ese suceso y a esa foto que tú nos mandaste, y es, ¿qué pasó ese día en Chile? O sea, ¿qué hizo la gente? Si tú estuviste allá, ¿cómo lo viste? ¿Quiénes salieron? ¿Quiénes no salieron? ¿Quiénes celebraron? ¿Cómo fue ese panorama? Salió todo Chile, pues. Menos el 20% que se quedó encerrado llorando en sus casas, pero casi el 80% restante de la población estaba en las calles. Perdónenme la expresión, pero es la wea más maravillosa que he visto en mi vida. El domingo lo que se vivió fue algo emocionante, es poco. Chile venía con una muy baja participación electoral, muy baja, y se pasó por arriba la estadística y la fe pública. Lo que les contaba, habían horas de fila, o sea, habían 3 o 4 horas. Yo tuve mucha suerte, yo tengo una enfermedad autoinmune, entonces en teoría yo no podía hacer la fila como cualquier sujeto. Y llegué a votar y en mi fila no había nadie. Entré, me metí, yo voto en el Estadio Nacional, que es uno de los centros de votación más grandes, y además muy significativo porque fue un lugar de tortura. Y yo voto justo en la escotilla donde era la entrada a los camarines de varones, donde se torturó a mucha gente. Y yo voy llegando y en mi fila no había nadie, entro a votar,
me meto al cuestioncito para el voto secreto, y cuando salgo había una fila de 25 personas. Yo miré al cielo y dije, gracias por permitirme votar, porque si no, no iba a poder, no me iba a tener que devolver por un tema de salud mía. Voté, llegué a la casa y yo miraba las calles y era impresionante la cantidad de gente que había. Ya eso de las 6 de la tarde, las mesas cerraban por ley a las 8 de la noche. Ya en Chile se vota en colegios, en estadios o otros recintos, universidades, algo así. Y a las 8 de la noche tenían que cerrar los centros de votación, por ley, las mesas, para empezar el conteo. Y a las 6 de la tarde, en Plaza Dignidad, ex Plaza Baquedano, se empezó a reunir gente. Y yo creo que si teníamos alguna duda del posible resultado, a las 6 de la tarde yo ya no tenía ninguna duda. O sea, era imposible desconocer el resultado y era imposible que ganara el rechazo. A las 6 de la tarde había más de 300 personas peleándose con carabineros para recuperar la Plaza Dignidad, que estaba tomada por carabineros. A las 7 de la tarde, Plaza Dignidad, había 1.300 personas y en la noche más de cientos de miles. Y se quedaron hasta tarde. Nosotros todavía estamos con toque de queda, llevamos casi un año con toque de queda, propio de una dictadura, injustificado. Y la gente se quedó a pesar del toque de queda hasta muy tarde en Plaza Dignidad, celebrando. Y lo que yo les mandé fue una foto que después la pueden compartir si quieren ahí en el Instagram o de otra manera. Es la foto del estadio del Movistar, ¿no? Del edificio de Movistar, que es un edificio que da justo a Plaza Italia, hacia arriba, Plaza Dignidad, hacia la cordillera, y que ha sido intervenida desde el 18 de octubre del año pasado a la fecha, todos los viernes con un mensaje distinto. Partido con dignidad, después siguió hambre, cuando murió un mapuche con Nehuen, que significa fuerza en mapudungú, y una serie de palabras, y el día domingo en la noche se leía claramente el mensaje que decía renace, con la estrella mapuche sobre ella. Que yo creo que es muy simbólico, es un pueblo, Chile hoy día es un país que está renaciendo. Despertamos después de 30 años, dicen los más viejos. Chile es un país que está muy herido, muy herido. La dictadura acá no hubo justicia, la justicia social no existe en Chile. Yo le comentaba a Andrés, me decía, pero es que todo es tan bonito, y le decía, sí, pero en Las Condes, Vitacura, Providencia es bonito, pero Pudahuel, La Pintana, es feísimo, es feísimo. Es feo, sí, entonces, pero es un pueblo distinto. No, puede ser, pero es tan indigno lo que se ve Santiago, acá. En Santiago no hay Ciudad Bolívar, eso sí te lo garantizo. Pero lo que pasa es que podéis no tener Ciudad Bolívar, quizás, yo te lo pongo en duda, pero cuando tenéis una población que no tiene alcantarilla y al frente cruzáis la calle y tenéis la mansión del presidente de la República y como que nada, no pasa nada, esa es la realidad que viven todos los chilenos. Y ni hablar para atrás, o sea, La Pintana como comuna, la gente de La Pintana se demora 4 horas en llegar a su lugar de trabajo viviendo dentro de la región metropolitana, no es que sea una comuna fuera de la región metropolitana, fuera del Gran Santiago, es una comuna que no tiene una sola gran calle de acceso a esa comuna. Y nadie se ha preocupado de darle más dignidad a esa comuna, ni mucho menos. Entonces, lo que se vivió el domingo, yo me atrevería a decir que fue como lo que pasa es que... Y, Hernán, antes de acabar el programa... Vamos a hacer otro programa, pero... Dime... 2 segundos, Andrés, y ya. Ya la última pregunta. Y es que la verdad a mí me llama mucho la atención el tema, digamos, del proceso, cómo va a funcionar en Chile, porque a mí la verdad ya me parece suficientemente democrático que uno pues vote, digamos, por los constituyentes, y además en Chile se va a poner otra vez en votación ya la constitución, digamos, la opción de constitución. Creo que es el primer país que hace algo tan absolutamente democrático, además de votar por los constituyentes, también votar por la constitución. Yo te quería preguntar si tú crees que eso igual es necesario, porque eso sí, yo en España en el 31, no se vote, Adriana. Dime. Adriana. Dime. Eso se hizo en España en el 31. Bueno, pero listo, pero digamos en caso de que no, en Chile, por ejemplo, se vote negativamente, vuelven a la constitución anterior, o sea, eso sería terrible, como que creo que es preferible tener el proyecto y ni siquiera ponerlo en duda, aún sabiendo que hay una decisión democrática de poner a los constituyentes. No sé qué opinas. Yo creo que lo que viene es bien complejo en general.
tú miráis la calle hoy día de Chile, de Santiago de Chile, y los mensajes hoy día ya no son aprobar. Los mensajes dicen, no basta con aprobar, sin justicia no va a haber paz. O sea, el pueblo chileno está con la bala pasada de los muertos. Les voy a contar así como anécdota. 3 semanas antes de la votación, del plebiscito, a un chico de 16 años, Carabineros de Chile, lo arrojó al río Mapocho. Así, lo arrojó al río Mapocho. Lo empujaron por el puente Pío Nono y cayó al río un cabro chico de 16 años, un niño, que cayó boca abajo en el río, se estaba ahogando, cuando lo van a rescatar otra gente que estaba ahí en la primera línea, y Carabineros no le prestó auxilio. Y no solo no le prestó auxilio, sino que llegaron a la clínica a la que fue trasladado en estado de gravedad y lo tomaron detenido, como si fuera poco, ¿no? Lo toman detenido. El día viernes antes del plebiscito, el día viernes de la semana anterior, no de la misma semana, de la anterior, fue el día viernes 18, se conmemoraba 1 año de la revuelta social, y se quemaron 2 iglesias, la iglesia de Carabineros de Chile y otra iglesia que está cerca, que había sido centro de tortura en la dictadura. Y dentro de los detenidos, en la semana se había descubierto un carabinero infiltrado sin autorización en agrupaciones sociales y todo, y dentro de los detenidos había un infante de marina perteneciente a la Dirección Nacional de Inteligencia. O sea, Carabineros detuvo a un marino provocando el incendio de una de las iglesias. Entonces, a nivel social hay un nivel de desconfianza con la fuerza pública y con lo que está pasando, que le pone una doble presión en este momento a los partidos políticos, ¿no? Porque tienen que elegir a quiénes van a apoyar y todo esto. Y le pone una doble presión al proceso. Por eso, el plebiscito ganó, sí, pero lo importante está en juego ahora, ¿no? Porque como tú muy bien decías, Adriana, que volver a la Constitución del 80 sería terrible. Para mí no tiene cabeza volver a la Constitución del 80. O sea, suponer que perdió con un 80%, o sea, nada, no tiene ninguna validez. El que la nueva Constitución no sea lo que la gente quiere no significa que quiere esta Constitución. Hay que ver cómo se arregla en el camino eso. Y la situación en Chile es esa, o sea, torturados, que no tienen justicia, mutilados, la gente con daños oculares, los muertos, este cabro que les comentaba. No hay ningún detenido, ningún carabinero detenido por estos hechos, ninguno. Carabineros se querelló contra personas por tirar o sea, el Estado de Chile se querelló contra una persona por tirar una moto de carabinero al río Mapocho, y hasta el día de hoy no hace una acción judicial contra el carabinero que empujó claramente a un chico de 16 años al mismo río. Entonces, la situación en Chile no está polarizada, porque la elección del plebiscito demuestra que no hay una real polarización como 50 y 50, pero claramente hay una desconexión terrible entre lo gubernamental y la sociedad. Y esto hay que arreglarlo de alguna manera o nos va a seguir estallando. O sea, hoy día es viernes, yo de acá me voy lamentablemente a un funeral, pero muy posiblemente a las 7 de la tarde va a haber de nuevo revuelta social en Plaza Italia, en Plaza Dignidad, de nuevo van a haber temas. Todas las noches ha habido conflicto en poblaciones. Es una constante que se va a mantener hasta que esto no tenga una resolución clara y decente, al menos. Andrés, bueno, yo creo que me despido con un mensaje, y es que mal que bien, digamos que esto se tiene que entender en un contexto latinoamericano, sino mundial, de movimientos sociales, de protesta social, en la que ha habido acción directa, que es todo un debate, el cual pues se pueden decir muchas cosas que a mí me conflictó mucho personalmente, pero a mí me parece... La movilización y antagonización también. ¿Perdón? La movilización y la acción directa, sí. No, que polarización y antagonización también, claro, se ha aumentado. Bueno, también. Bastante. Nos están molestando con el tiempo, no nos despedimos, vamos a hacer otro programa, espero que ustedes hablen más, normalmente hablo mucho yo y Hernán, somos del mismo partido, de los habladores, no más. Nos vemos de hoy en 8 en el próximo programa, espero que ustedes hablen más, que tengan el valor de preguntarle a Hernán o de fijar una posición. Me parece que es interesante. Yo celebro mucho lo que está pasando en Chile. Conocí mucha gente muy valiosa chilena que debe estar muy contenta hoy. Y eso lo aplaudo.
Aplaudo que es un proceso pacífico dentro de lo que se puede hablar. Es un proceso terriblemente cultural, social, y esperemos que salga algo bueno, interesante y que responda a todas las necesidades que dicen los chilenos que necesitan. Nos vemos de hoy en ocho. Espero que Adriana y Isabela, sobre todo Adriana, que llegó tarde, nos pueda acompañar más, porque hizo una pregunta que ya había sido resuelta al principio de la clase, como diría yo en mi clase. Pero es un tema muy interesante. Las comunicaciones nos permiten hablar de primera mano con gente. Si alguien tiene otro chileno, y no lo digo ni despectivamente ni nada, por favor, que tenga otra visión distinta a la de Hernán, que también me gustaría oírla, sería bienvenido. Hernán, muchísimas gracias. Sé que estás saliendo para un entierro, no por temas de violencia, sino por el terrible tráfico que mundialmente mata a mucha gente, pero te damos las gracias. Yo personalmente te felicito porque te conozco hace mucho tiempo y sé que eso es algo que muchos chilenos llevan buscando hace 40 años y que ahí van. Nos vemos en el próximo programa desde la facultad. Desde la facultad también se tienen constituciones. Hasta luego. Gracias, Hernán. Muchas Gracias. Nos vemos. Bueno, Andrés, Archila, Isabel. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.